Bueno, hola, hoy es 27 de julio 2023. En estos momentos faltan 15 para las 3 de la tarde. Está suspendida la audiencia del juicio oral contra Johnny Leal en un receso pues por el almuerzo y se continuará a las 3:30. Voy a resaltar algunos aspectos aquí importantes de lo que se ventiló en las horas de la mañana. Primero que todo, pues para ampliar un poco o para complementar el tema de la conferencia que ya la subí como el suicidio el día de ayer, en la que pues afirmo como criminólogo pues que es un problema de salud pública que hay que tratarlo urgentemente. Y les dije, me faltó comentarles algo, pues voy a decirlo aquí públicamente, porque las cosas que suceden en el tema pues de la depresión, que les dije yo que de pronto estuve por allí casi un año muy complicado, y justamente por esa misma época me tocó atender la defensa de mis dos tíos maternos, debido a que pues acá en Cali ellos son de profesión tipógrafos en San Nicolás, Cali. Se vieron envueltos en un tema de dólares falsos. La DEA montó un operativo y vinieron acá, los capturaron, les encontraron en el local de la tipografía, pues sí había elementos materiales de prueba que pues daba lugar a responsabilidad en ese tema. Y porque claro, como la DEA interviene ante esto por ser tema pues de contra los recursos monetarios del Estado americano, se procesaron ante un juez de control de garantías y pues yo los atendí. Llegué a un acuerdo con la fiscalía de 8 años, la pena quedó en 4 años. Ellos, por ser adultos mayores, rayando en los 70 y algo de años, 70 años, pues les ubicaron en la cárcel de Villahermosa, en el patio número 8, que es para el personal de adultos mayores. Uno de ellos se puso mal de salud debido a esto que les comento, la depresión. Entró en un estado crítico. Yo había solicitado ante el juez de ejecución de penas ya que le impusieran una detención, una prisión domiciliaria con brazalete, pero el juzgado la negó. El hecho es que siguió así la situación, allá detenidos en la cárcel, en el patio 8, mientras uno de mis tíos fue a traer el desayuno. Él aprovechó el espacio para ahorcarse dentro de la celda del penal. Eso fue muy triste para nosotros, para la familia. Mi tío, el otro tío, apenas se da cuenta de esa situación y le encuentran esas condiciones. Eso fue obviamente una situación pues triste para nosotros en la familia. Tocó sacarlo de allá, fue en un ataúd a hacer su velación. Hay una demanda de tipo administrativo por problemas de la atención médica del INPE. En ese entonces estaba a cargo de una entidad la prestación del servicio médico, pero como no hubo atención para tratarle esa depresión con los medicamentos indicados, pues él lo que optó fue por autoflagelarse. Eso
lo digo aquí honestamente. Luego entonces miren ustedes una situación de esas. En fin, entonces hablando de este tema del suicidio, porque pues el caso de Johnny Leal, pues ahora en la sesión de esta mañana entró el testigo número 6, avanzó el número 7 y el 8, hasta ahí terminó, casi pasada la 1 de la tarde. Las evidencias como pruebas que van hasta el momento decretadas para la Fiscalía son 9. Primera prueba, la evidencia número que pasó como evidencia número 1, como prueba número 1 decretada, la carta suicida de Mauricio Leal, que es a la que hoy entró a ser analizada por el doctor Armando Rodríguez, perito grafólogo. Lo mismo que la testigo, la doctora Andrea Milena Bernal, como toxicóloga. Y por último, un investigador, el doctor Raúl Quesada Fraser. Las pruebas entonces, número 1, la carta. La prueba número 2, el acta de levantamiento de Mauricio, más el álbum fotográfico. Prueba número 3, el acta de levantamiento y el álbum fotográfico de la señora Marleni. Prueba número 4, el pagaré con el que se hizo el cotejo de la carta suicida con otros documentos que vamos a ver ahora. Prueba número 5, la necropsia de Mauricio. La prueba número 6 fue la ampliación de un dictamen con 5 peritos. La prueba número 7, la necropsia de la señora Marleni. Y la prueba número 8 es un pantallazo que le tomaron cuando le estaban haciendo una entrevista o una declaración que le estaban tomando a Johnny Leal. Y la prueba número 9, hoy decretada para la Fiscalía, son 10 folios en relación con el dictamen, el informe pericial de grafología. Bueno, eso estuvo interesante debido a que pues el fiscal sentó las bases probatorias a efectos pues del reconocimiento y poder utilizar entonces el informe pericial por parte del perito. Sin embargo, antes de que iniciara este punto, y ahora aquí voy a referirme a un tema que es bastante preocupante dentro de este caso, y es en relación con la defensa, porque ahora vamos a ver cómo al final del día de hoy, pues el representante de víctimas, el doctor Elmer José Montaño, dado a la falencia técnica por parte de la defensa en el contrainterrogatorio, donde la mayoría que le fuera objetado por el fiscal, la juez las encontró argumentativas, impertinentes, sin sentar bases probatorias, en fin. Y se dice pues que por parte del representante de las víctimas y de los demás asistentes, que pues podría estarse presentándose una falta de defensa técnica que afecta a los intereses del señor Johnny Leal. Por acá en la margen derecha del tablero tengo, por ahí rodó un video conferencia que hice en el 2016, porque hablé sobre la nulidad por falta de defensa técnica, y hay unos radicados allí de la Corte de Suprema Justicia, y entre esos también uno del Tribunal Superior de Cali. Ahora les explico. Entonces, la defensa
pidió la palabra antes de que se diera pues la intervención del el sexto testigo del fiscal, el grafólogo, para pedir una nulidad que según la defensa advierte al revisar el expediente. Con toda justa razón la juez pues le hace hincapié a la defensa que ya esa fase ya fue precluida hace rato, porque las nulidades se deben de proponer es en la audiencia de acusación, no en esta instancia. Que si tiene alguna nulidad que considere procedente, pues que lo haga al finalizar, en el momento en que se haga pues el alegato de conclusión. Y eso que si esta cumple con los requisitos tasativos para esa presunta nulidad. De contener, entonces ya vemos que pues la abogada pues no debe conocer muy bien en este sistema procesal, ley 906, que ese no era el espacio para provocar o proponer una nulidad. Siguió entonces, se le dio paso al testigo, al doctor Armando Rodríguez Lozano. El fiscal lo acreditó en idoneidad, muy bien, sentó las bases probatorias para ello, como debe ser. Ustedes revisen allí en Foco Noticias, yo no voy a entrar en esos detalles, simplemente acreditación con pues lo que se hace al respecto para que pues se tenga como tal, por eso se considere acreditado. Después entonces se comenzó a interrogarlo en relación pues con ese tema puntual. Para ello sentó las bases probatorias y permitiera entonces que se utilizaran una de las pruebas ya de las decretadas, entre esas la carta suicida y el pagaré. Y también hace énfasis el testigo que para el estudio de grafología pues utilizó también otras evidencias que fueran encontradas en el lugar de la residencia de Mauricio Leal, un cuaderno y unas notas. Eso entonces hace llevar a la conclusión por parte de los hallazgos encontrados por el grafólogo. Y para eso entonces miren ustedes la forma precisa con esa evidencia demostrativa que se proyectó allí en la audiencia de juicio oral, dando las explicaciones de la técnica y los métodos que se utilizaron para ello, encontrando pues similitudes caligráficas entre el material dubitado e indubitado. En las conclusiones, con el pagaré y el cuaderno verde y uno blanco se identificaron con la hoja de papel en blanco. O sea, la carta suicida presuntamente. El fiscal hizo un interrogatorio muy bien preciso, conciso, y entonces hace ver incluso el perito de que encontró en esta carta diferencias de caligrafía al ser interrogado por el fiscal al punto.
Dice que podemos analizar que el señor Mauricio mantiene el renglón, hace letras, pero pierde el control de la habilidad caligráfica. Baja la habilidad, cambia la caja de renglón y se encuentra de esa forma. Entonces aparece, por ejemplo, las palabras o expresiones: los amo, en un desnivel, perdóneme, no aguanto más, pierde la habilidad caligráfica. Y eso, entonces, ¿a qué se debe? Le pregunta el fiscal. Dice, aunque en este punto objetó la defensa, objeción es especulativa, y la juez le dice pues que no hay lugar a la objeción porque está, por supuesto, dentro del alcance de la labor de verificar ciertos elementos por parte del perito. Entonces continúa el perito diciendo por qué se llegó a esa conclusión sobre el cambio de habilidades caligráficas, y dice que dentro del análisis, si bien esto no es posible demostrarlo completamente, al parecer esa persona estaba en un estado como de indefensión. Al parecer perdía la caja renglón por alguna situación que haya tenido en su organismo. Su habilidad caligráfica se perdió en varios momentos. El subconsciente, el cerebro, forma imágenes y dibujos que se plasman, ¿no? El cerebro maneja tiempo, espacio y la vitalidad. Esta no es completa, según el estudio, al redactar el escrito. Le pregunta al fiscal, en conclusión, ¿correspondería el material dubitado o indubitado a quién? Le dice, respondió el perito, a Mauricio Leal Hernández. De los trazos que se observaron, le preguntó, la escritura no fue elaborada en un momento de vitalidad, espacio y tiempo. Allí entonces fue muy importante para establecer entonces circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encontró esa carta suicida, que entre otras cosas aparecen como unas manchas, pero el grafólogo pues no puede verificar si fue manchas de sangre, porque no es el experto. La defensa contrainterrogó. Los trazos es que existe, le dice, los trazos, ¿existe una pérdida de la habilidad caligráfica? Sí, existe. Lo que fue demostré que la caja del renglón que todos se apreciaba la baja caligrafía. Pregunta la defensa, contrainterrogatorio. De su pericia, ¿es posible determinar con exactitud la pérdida de calidad caligráfica? Responde, no es posible determinar, al parecer son situaciones internas y enteras en el subconsciente que no estaba bien, que el subconsciente pues no estaba bien. Aquí hubo una pregunta que me parece importante del Ministerio Público de carácter complementaria. El Ministerio Público le preguntó particularmente esto que considero importante. Explique si esa pérdida de habilidad y de no ir correctamente caja renglón, usted dice, o que médicos, que psicólogos, psicológico, explique esa parte. Responde, al parecer cuando una persona, para elaborar, según la experiencia, las cartas de quienes van a morir, son muchos
intoxicados o por sustancias alucinógenas. Los que son conscientes y se ahorcan mantienen la caja del renglón. Si consumen alguna, la nulidad caligráfica cambia y la caja renglón no se mantiene totalmente. Es decir, la observa, me parece importante, y miren esta situación, dado que pues he venido hablando de tema de suicidio, que cobra especial interés en relación con esto. Entonces, cartas suicidas, para tomar un patrón, es que las cartas suicidas, cuando tienen estas inconsistencias caligráficas a que aludió el perito, obedecen a una situación, puede ser obedecer a una intoxicación en el organismo, consumo de alcohol, consumo de alucinógenos, consumo de cualquier otra sustancia, como vamos a ver ahora con la perito de toxicología. Pero no así una persona que toma, por ejemplo, la determinación de ahorcarse, pero que no está bajo ninguna circunstancia de esas. Entonces, diría que una carta en esas condiciones es más coherente y consistente en cuestión de caligrafía, para resumir. Bien, entró entonces el testigo número 7, que es la doctora Andrea Milena Bernal Rey, toxicóloga. Ella también hizo unos aportes muy interesantes. El fiscal preciso, conciso en el tema de sentar las bases probatorias. Por eso este es un tema que es importantísimo, porque cuando el contrainterrogó la defensa al último de los testigos, le fueron casi objetadas la mayoría de las preguntas, y dentro de esas, por ser un testigo de referencia, pues había que sentar bases probatorias, y no lo hizo la defensa, no tenía claridad en ese tema para hacer el contrainterrogatorio. Entonces, miremos lo más importante aquí, y es sobre los hallazgos en el cuerpo de Mauricio, porque pues aquí también el fiscal utilizó esta ampliación del dictamen, en la que participaron 5 peritos, para llegar a unas conclusiones muy importantes que se pone de manifiesto también por la toxicóloga. La toxicóloga habló sobre dos medicamentos hallados en la sangre, que son la zoplicona y la hidrocorona. Eso es lo que le entendí la última, pero no, me excusan si no soy muy preciso, pero la zoplicona y la hidrocorona le entendí. Y entonces le preguntó el fiscal, pues en relación con los hallazgos en sangre, y la perito pues hace alusión aquí a complementando científicamente con la literatura que hay al respecto, para determinar entonces sobre qué cantidad de pastas pudo haber consumido y de qué manera las pudo haber consumido, si oral o inyectadas. Eso también es un punto muy importante. Entonces dice, responde la toxicóloga sobre zoplicona, que al respecto, pues teniendo en cuenta el peso de Mauricio, 72 kilos, pueden ser entre 9 y 12 tabletas para poder conseguir esos niveles. Lo mismo pasa con el otro medicamento. Y resulta de que hay una claridad en un tema aquí importante también, y es que estos son depresores del sistema nervioso. La zoplicona se utiliza para problemas de trastornos del sueño, mientras que el otro medicamento es para dolores. Pero que si
se dan en una cantidad terapéutica, pues hace su efecto, pero que en este asunto, tal como se examinó, pues era una intoxicación, o sea, más de lo que terapéuticamente se debe utilizar. Por eso entonces casi que estaba en un estado de somnolencia o estaría dormido, por no decir, el Mauricio, y por eso las conclusiones a las que se llegó entonces en la ampliación del dictamen, que era improbable que se suicidara o se autoinfligiera lesiones. Bajo esas circunstancias, una persona difícilmente podía pues agredirse contra sí mismo, y menos todavía en la forma en que se encontró pues con una herida cortopunzante, además de la otra hoja que fue allá dentro del cuerpo, y hace improbable pues que una persona, primero que todo, se inflija una herida y vaya por otra arma cortopunzante a terminar de lesionarse, y menos porque no es costumbre culturalmente en nuestro medio que una persona pues se inflija esa clase de heridas tratando de suicidarse. Cualquier otra diferente, pues ahorcarse, cortarse las venas, pegarse un tiro, arrojarse al vacío, etcétera. Eso está muy importante para la argumentación en la teoría del caso del fiscal. Le dice aquí, por ejemplo, así. Vamos a ver un poquito más. La suplicona estaba, suplicona y la hidrocorona, ¿no? Considera la pregunta que le hace el fiscal, entonces responde: se estima poco probable autoagresión o autolesión. Se reduce la probabilidad. Y mire, eso es un estándar que hay que también tenerlo presente, ¿no? Se reduce la probabilidad. Es poco probable. Le pregunta al fiscal, indíquele si con esa concentración científicamente puede una persona autolesionarse. Responde, ambas son depresor del sistema nervioso central. Es de carácter depresivo, son adictivos, uno más otro tienen un doble efecto. Le pregunta, ¿y ustedes por eso llegaron a esas conclusiones en relación pues con la ampliación del dictamen? Sí, son varias y algunas patologías, pero de toxicología se establece como conclusión que se reduce o es poco probable el suicidio. Se espera es un sueño inducido por los fármacos administrados. A una pregunta también de la fiscalía respondió que pues no podían determinar si habían sido dados vía oral o inyectados, porque por lo menos al estudio del cadáver de Mauricio pues no le encontraron heridas punzantes como de la utilización de una jeringa. Conclusión de la muerte, le pregunta al fiscal. No lo hicimos lo de toxicología, pero es poco probable que se hubiera agredido. Poco probable muerte autolesión y es más orientada a un homicidio. Bien, eso bien, entonces
la defensa. La fiscal, a una pregunta que hiciera, además de ese informe hay otro, le pregunta a la defensa en el contrainterrogatorio y el fiscal objetó. Es impertinente, no fue tema de prueba. Jamás mencionó otros. Porque la defensa le pregunta si habían otros informes. Claro, eso no había sido objeto de interrogatorio por el fiscal. Recuerden que como regla en el contrainterrogatorio tiene que ser de lo que el fiscal le preguntó, no de lo que no le haya interrogado y menos respondido. Hay lugar a la objeción, le dice la juez. No hizo parte del interrogatorio directo y además es impertinente, pues no tiene relevancia con la causa penal. Le pregunta contrainterrogar a la defensa. ¿Recuerda el nombre de los otros profesionales? Objeción del fiscal. Sin bases probatorias, juez. Su pregunta sería si hubiera sentado bases probatorias. Pues la juez no la permite y por lo tanto entonces la defensa no hizo más interrogatorios. Le pregunta al Ministerio Público a la perito en toxicología, algo que me parece también importante. Con su amplia experiencia, ¿cuáles son las formas más comunes que se utilizan para suicidarse o acabar con la vida? Objetó la defensa. El fiscal dice que son complementarias. La juez dice pues que sí, esa es la facultad que tenemos Ministerio Público y el juez. Responde entonces la perito en toxicología que atañe es al laboratorio de toxicología. Digamos que apoyamos en la identificación de sustancias para orientar casos de homicidios y suicidios. Causas a través de consumo de sustancias, medicamentos de uso farmacológico. Otras sustancias, por ejemplo, como cianuro y plaguicidas. Dentro de la experiencia hay cantidad muy alta. Y las personas pueden utilizar pueden utilizar muchas sustancias, claro. Aparte de las que ya cité, pues también se puede tomar un cianuro o ingerir, bueno, cianuro es como más difícil, pero diga usted que consiga un pesticida o algún, esto es para matar cucarachas o qué sé yo. Esos son también de fácil adquisición y que se utilizan por los suicidas. Le pregunta al ministerio, ¿cuál es la forma? Vuelve y repite, se insiste, ¿cuál es la forma de suicidarse? Otras. Me enfoqué en toxicología, muchas sustancias, uso farmacológico y otras letales, plaguicidas, usos industriales, cianuro. Normalmente es oral, es por vía oral. Y de esa forma, pues, respondió. La juez también hizo una pregunta complementaria. Le pregunta, la doctora ha manifestado que soplicona y hidrocorona son fines terapéuticos. Si un profesional de salud le medica este tipo, es porque tiene problemas de sueño. Responde, son prescritos terapias farmacológicos. Soplicona es para el sueño, trastorno y esos problemas. Ese es el principal uso. Y responde la perito, la hidrocorona es el principal uso del tratamiento de dolores leves y se prescribe con los fines de mejorar los dolores en el individuo. La juez pregunta, ¿y estos son de libre medicamentos de libre venta? No, son prescripción médica. Y ahí terminó. Después viene entonces el investigador, el doctor Raúl Quesada Fraser, y también pues lo acreditó el señor fiscal. Se hizo la proyección en cuanto al informe
que rindió, y explicó el investigador aspectos allí de que él había llegado la primera ocasión, porque él es coordinador de sus investigadores, que trabaja pues con el CTI, capacitado, etcétera, etcétera, abogado además. Apoyó cuando llegaron el primer día, pero no ingresó al inmueble en La Calera. En la segunda oportunidad sí lo hizo, para donde se recogió evidencia que las menciona hasta la evidencia número 20. Y así fue entonces hablando el investigador sobre sus tareas o actividades desarrolladas en el campo con los demás investigadores, expertos, fotógrafo, lofoscopia, los que hicieran el levantamiento, las actas de inspección al cadáver, bueno. Y así entonces él fue interrogado de cómo se habla de una primera evidencia, que es un trapeador, que fue embalado, siempre fue preciso el investigador, todo esto embalado, rotulado, etiquetado, cadena de custodia y enviado a medicina legal para saber si había trazas biológicas, y luego hacer un estudio de comparación biológica. Esto es muy importante. Es bastante, porque de acuerdo a la sentencia que yo les he citado aquí de la Corte Suprema de Justicia, pues sobre valoración e incorporación de la evidencia física. De allí que irá paulatinamente el fiscal armando un rompecabezas con cada una de las evidencias físicas. Por eso entonces el investigador hizo su intervención y habló de ese trapeador que fuera encontrado. El número 1 fuera evidencia número 1. Esta primer elemento, un trapero en la habitación de la señora Marleni, recostado en el muro, que con la señora del aseo dice que ahí no estaba que ese no era su lugar, y esa se envió pues entonces para establecer trazas biológicas y cotejar con las evidencias, evidencia número 1. Después menciona la evidencia 2, que se trata de una silla metálica y un asiento con fibras blancas, presenta manchas de color rojo. Estaban en la alcoba de la señora Marleni, y dice pues que según la empleada o la señora del servicio, las encontramos fue en la habitación de Mauricio Leal, presentaban manchas de color roja. La posición en alcoba de Marleni según la del servicio, deberían estar en la habitación de Marleni, pero fueron encontradas fue en la habitación de Mauricio Leal, enviadas a medicina legal previo todo el protocolo como tal de cadena de custodia. La 3, una evidencia 3, la huella latente en el comedor. El perito de lofoscopia levanta la huella latente y para su posterior análisis hace el mismo protocolo de cadena de custodia. La número 4 es un vaso, una huella latente, se mandó también a medicina legal. La 5 son los residuos biológicos en cañerías y lavamanos en el baño auxiliar. 6 en el lavamanos. 7 en el baño auxiliar del servicio, y tomamos una muestra, se recolectó una bolsa amarilla y se manda la identificación de sustancia si es positiva y posterior cotejo. La número 8 en el baño de la habitación de Mauricio. La número 9 en el sifón del sector de la ducha de Mauricio. La número 10, habitación de Junior, el mismo procedimiento sobre tuberías y las manos. En el número 11, la bañera, la rejilla y el sifón de Junior, la habitación. Número 11. 12, 13 y 14, evidencias es habitación de la señora Marleni, donde había un baño. En las 12 y 13, la cañería y el lavamanos. En la 14, en el sector de la ducha, el sifón y la rejilla. El mismo procedimiento de protocolo, fijación,
rotulación, fotografía, embalaje, y se manda a medicina legal. La 15 y 16 es en la cocina, en su lavaplatos, doble mismo, en las muestras en el sifón y en la tubería. La 17, 18 y 19, la 17 es un vaso en la mesita de noche de la señora Marlene, contenía líquido transparente, se introduce en un contenedor y se solicita pues el estudio. La 18 es la revelación de una huella latente en ese vaso. La 19 es una servilleta que se envía por grafología con los últimos cotejos, con los cuadernos que se hallaron, porque es que los cuadernos que se enviaron para el perito grafólogo a hacer el estudio, además de la carta, pues para la evidencia dubitada y la indubitada. Entonces, carta suicida, el pagaré y esos cuadernos que fueron enviados también para que el grafólogo pues pudiera hacer el estudio de la caligráfica de la carta pues suicida. 20, un armario donde se hallaron unos guantes para ver trazas biológicas y se envió a medicina legal. Todo esto lo rindió en un informe y por esa razón entonces esos 10 folios entran como prueba número 9 para la fiscalía. Aquí entonces fue ese tema cuando la defensa hace el contrainterrogatorio. Porque usted dice que acudió a la inspección, ¿es cierto? Yo llegué y el grupo ingresó. Segundo, usted no ingresó al inmueble. Objeción ambigua y objeta al fiscal. Ambigua y compuesta, es confusa. Debe indicar cuál de las inspecciones fueron varias. La juez efectivamente dice que sí, se puede interpretar de una forma ambigua, es compuesta, da a confusión. Preguntado, ¿dentro de las labores de inspección ingresó al inmueble en alguna oportunidad? ¿Indicó usted a las preguntas que se trató de 3 inspecciones? Objeción fiscal. Ambigua, irrelevante, no hace más o menos probable, no fue tema de prueba. Vuelve otra vez el tema de prueba. Si las son solo 2 inspecciones a la que acompañó y la que ingresó, por lo tanto es confusa, ambigua e ininteligible. La juez sí replantea la pregunta. De sus labores indique cuántas visitas al inmueble. Objeción del fiscal. Es abierta, no es contrainterrogatoria o tendría una respuesta compuesta. Me opongo. Es de carácter impropio. La juez efectivamente accede, no la avala. Es decir, no le acepta la objeción del fiscal. Dentro de esas labores se hizo necesario ingresar al inmueble. Objeción, pregunta argumentativa. Repite la pregunta, mantiene la objeción el fiscal. En esta pues le dice que no hay lugar, no se encaja argumentativamente, no se pone a favor de la parte, propone, no se incita al testigo. Repite entonces la defensa en el contrainterrogatorio. ¿Y en la inspección al lugar fue necesario ingresar al inmueble? Contesta sí, fue necesario como técnico y criminalístico. De acuerdo a lo que dicen, ¿qué fechas? Exacta no la recuerdo, 14, 22 de noviembre y otra inspección que no recuerdo. Usted afirmó pues que es coordinador y que se desplazó, sí. Dentro de las labores de inspección, ¿a cuántas acudió? Objeción, eso ya fue contestado y es impertinente y acumulativo. Eso la juez le dice sí, efectivamente eso ya fue contestado. Usted pregunta a la defensa, usted dice que conversó con la empleada y que el trapero que no se hallaba en el lugar. Objeción, no se sentó las bases probatorias. La juez dice, efectivamente es una pregunta de referencia y usted no ha sentado las bases para hacer esa pregunta. Claro, es algo que está en prueba de referencia. Recordemos que el testigo no es que la conozca directamente,
de lo que visualizó directamente, sino de lo que le dijo la empleada, la señora que hace el aseo. Es una pregunta de referencia y no había sentado las bases y por lo tanto no se la admitieron. Dentro de la inspección dice que encontró elementos de prueba. ¿Es cierto? Sí. Recolectó esos elementos. ¿Cuánto tardó? Objeción. Pregunta impertinente e irrelevante. La juez dice, pues no se hace menos probable y es irrelevante. De acuerdo, pregunta a la defensa, contrainterroga. De acuerdo a la última respuesta de recolección de elementos de prueba, ¿recuerda cuál es? Objeción. Pregunta acumulativa y hace perder tiempo, es irrelevante, dilatoria del procedimiento, dice el fiscal. La juez dice si es acumulativa y repetitiva, ya que ha sido admitido y hay lugar. Contrainterroga a la defensa. Me refiero al elemento de prueba número 19. ¿Recuerda ese elemento de prueba? Objeción. No ha sentado las bases probatorias, pues sería confusa y sin bases. La juez dice sí. No debe sentar las bases probatorias. No tiene la dinámica, abogada. Y no puedo permitir. Continúe usted usted no puede abordar al testigo si no sienta las bases. No hay que... Bueno, defensa. Ya aquí entonces ripostó la defensa diciendo lo siguiente. ¿Qué sentido tiene si es una crónica de muerte anunciada? Y ahí fue la de Troya. Doctora Ana Julieta, he sido respetuosa con usted. No tiene soporte, lo que le está faltando el respeto a la funcionaria, etcétera, etcétera. Y allí entonces interviene Elmer Montaña. Y Elmer Montaña dice que de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que una persona acusada, quien asuma esa defensa, debe tener un conocimiento claro en esta cuestión de la ley 906. Dice que es lamentable y que preocupa. Creo que es importante que la defensa entienda que si pues no puede o no puede seguir con esa carga de la defensa, pues entonces que se le permita a Jonier pues que cambie de defensor, porque si adolece de esos conocimientos en la técnica jurídica puede afectarse el debido proceso y el derecho a la defensa, y de continuarse se podría generar una nulidad. Se estaría abonando terreno para una posible nulidad por falta de defensa técnica. La juez hace y deja las constancias que se le han garantizado todos los derechos a Jonier Leal, etcétera, etcétera, etcétera. La juez, pues de todas maneras, dice que va, como le dieron la palabra a Jonier, pues Jonier hizo allí hizo ver algunas cosas, que él sigue con su abogada, que si en pronto ha incurrido en errores, pues que eso los pueden subsanar más adelante. La defensa, la doctora Ana Julieta, dice que sigue, y la juez, pues dado ese derecho de postulación, pues permite que continúe, pero que deja la constancia que si ve las mismas fallas reiteradamente, pues va a tener que entonces pues solicitar entonces un defensor, a un defensor. En este caso solicitará a la Defensoría Pública para que le asignen un abogado por esa falta técnica, aunque la juez dice que si es cierto, admite que hay una falla en la defensa técnica, pero no en el desconocimiento del derecho penal. Pues eso lo hace ver, es una abogada, ella, la doctora Ana Julieta, pues la juez dice que le garantiza el derecho de postulación, que no hay un desconocimiento
tal del sistema, pues sí lo advierte por parte de la defensa, pero dice, seré cuidadosa dando oportunidad a la defensa, dado que la ratificó Joyner, y usted accede a que continúe, pero si se sigue denotando falta de preparación o no tiene falta total, por eso como no le observa una falta total, no le ha dado lugar a relevarla. Pero si continuamos con ese patrón, tengo que relevarla, y allí también hace entonces su intervención el Ministerio Público en ese mismo aspecto. Así están las cosas, entonces, mis queridos colegas, y ya finalmente, pues, para terminar este pequeño videoconferencia sobre este tema de Joyner Leal, pues ahí les dejo las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, un radicado 26827 del 2007, del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, radicado 41544 del 2013 del doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, y un radicado 45790 del 2016 sobre el tema de fallas en las defensas técnicas. Y hay una del Tribunal Superior de Cali, Sala Penal, radicado 2013 00085 del 25 de febrero también del 2016, del doctor Juan Manuel Tello, en la que pues se avisoró una falla de la defensa técnica desde la audiencia preparatoria por falta de carga argumentativa en pertinencia, conducencia y utilidad. Vayan a ese video que aparece allí en YouTube. Se llama nulidad por falta de defensa técnica. Creo que eso sí está en el 2016, porque hago referencia a esa sentencia 45790-16. Si bien es cierto, pues hay que tener pues cuidado, que todo no huele a nulidad por falta de defensa técnica. Pues también puede darse una defensa pasiva, ¿no?, en el desarrollo del juicio oral. Entonces, yo por ahí en una ocasión cuando asumí una defensa, encontré lo mismo, las fallas de una defensora en el juicio oral, con fallas en cuanto a la técnica del contrainterrogatorio para la defensa. Sin embargo, pues no alcanzaba a dar lugar o margen a violar el derecho a la defensa, porque pues eso hay que tener cuidado de todas maneras, porque ser muy preciso hasta qué punto puede estar afectando una defensa. Igual el resultado, pues como les digo, muchas veces si la Corte Suprema ha dicho aquí, pues que uno se vaya a juicio oral, preferiblemente cuando es endeble el caso del fiscal, o cuando el fiscal está débil probatoriamente. Hay un fallo, por ahí yo lo he reiterado aquí en este espacio, de la Corte Suprema de Justicia. Cuando es robusta la defensa, la fiscalía, pues uno diría, bueno, otros medios alternativos para negociar, o a sentencia anticipada, etcétera, preacuerdos. Pero como eso es de libre albedrío para el acusado, aunque uno le dice y le hace ver al procesado que en este sistema preferiblemente hay que irse a juicio oral con una carga de prueba, haciendo pues la defensa, porque el fiscal, pues si bien tiene la carga de la prueba para desvirtuar la presunción de inocencia y demostrarla más allá de toda duda razonable, pero se puede ir a un juicio uno también en defensa pasiva,
y pues puede hacer que haya unas falencias allí, pero se logre de todas maneras el propósito que se quiere. No todo huele a nulidad por falta de defensa técnica, lo que quiero decirles. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces, claro, la juez en este caso ha sido muy ubicada, ha dado las garantías, le ha hecho ver desde la preparatoria al mismo señor Johnel Leal, pero pues como tiene el derecho de postulación y él asume, digamos, en cierta forma el procesado, se le advierten todas las cosas, pero pues si quiere continuar irse hasta las últimas consecuencias del juicio oral, pues como nosotros somos de medios, no somos de resultado. La decisión finalmente la va a tomar es el juez con respecto a los insumos probatorios que entren al juicio oral, bajo ese debate público, contradictorio, de confrontación, de manera pues que pensaría yo que esperar que continúe en este caso la defensa, y a ella le decretaron también su arsenal de pruebas y tiene también su teoría del caso, de manera que con todo respeto pensaría yo que lo está haciendo pues hasta donde sus capacidades lo permiten, porque es que no todos los profesionales pues tienen, va a decir esto, el mismo desarrollo en cuanto a sagacidad de interrogar o contrainterrogar. Entonces, además este sistema, ahora que nuevamente pues está ya con base en la Corte Constitucional, que los juicios orales penales sean presenciales, pues se permita más todo este ejercicio, porque este es un sistema todavía novedoso para muchos. Irse a un juicio oral no es nada fácil. Yo, mis respetos para la doctora Ana Julieta, está dándolo todo. Entonces, sin más, pienso yo que seguir, que falta todavía mucho terreno para andar, y lo que ella pretende llevar a juicio oral, pues todavía no hemos visto la contracara, hemos visto la cara de la moneda del fiscal, pero falta ver la contracara, porque pues miren, en los términos que el perito, en este caso han manifestado algunas cosas, pues sí, importantes para la teoría del caso de la fiscalía, pero como este es un caso a puerta cerrada, donde no hay testigos silentes, cámaras, no hay testigos directos de circunstancias de tiempo, modo y lugar. Hay testigos directos, sí, porque como he insistido, los peritos son los que pueden desentrañar aquí muchas cosas, pero si les dio trabajo y fueron 5 peritos los que tuvieron que hacer una ampliación del dictamen para establecer que era poco probable el suicidio, y por ahí, reitero, hizo una pregunta importante el primero o segundo perito por parte de la defensa, porque de acuerdo al artículo que establece pues para el estudio pericial o para interrogatorio, hay que establecer si utilizó pruebas de orientación, de probabilidad o de certeza. Y ella también hizo una pregunta importante, si tenía certeza el grafólogo en relación pues cuando sobre el tema de caja en renglón y que no sé qué cosa estaba explicando el perito allí, para decir pues que llegar a esa inferencia o a esa deducción de que estaba pues era
la persona bajo los efectos de algún medicamento que no le permitía tener una conciencia muy clara. Entonces hay cosas que en la defensa